Vamos para beneficio que no se pueden conectar. Así que bienvenidos, ya nos encontramos en el último estudio bíblico del mes de enero de nuestra serie que trata sobre la transición. Así que, diciéndoles esto, en esta noche se escoge una persona que haya ganado, es decir, esa persona que estuvo ahí en este reto, que compartió, que se atrevió. Así que, al final del estudio bíblico vamos a anunciar quién es esa persona que ganó. Pero vamos a la palabra. Para beneficio de quienes no estuvieron la semana pasada, ¿alguien aquí me puede decir cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Cuál fue el estudio bíblico que tocamos? ¿Sobre qué hablamos? ¿Algún voluntario o voluntaria? Sobre el vino y la vid. Exactamente. Hablamos sobre la vid. ¿Y por qué hablamos de la vid? Porque la vid para dar fruto tiene un ciclo, tiene un proceso que es anual. Y en esta transición es cuando no estamos donde empezamos, pero todavía no hemos llegado a donde Dios nos quiere llevar. Es un mientras tanto. Así que a través de la palabra, cuando el Señor habla de que Él es la vid verdadera, hablando de Jesús, dice que nosotros somos los pámpanos y tenemos que permanecer en Él. Y para permanecer en Él, eso tiene que ser una decisión. Tú tienes que elegir estar ahí, porque Dios no obliga a nadie. Así que fue el tema que hablamos. Pero en esta noche vamos a hablar de un tema distinto. ¿Y de dónde nació esto? Pues esto nació hace unos meses, en septiembre, donde yo me acuerdo que estaba haciendo un Uber y cuando estaba escuchando la muchacha que estaba haciendo el Uber, yo le dije, usted es cristiana, ¿verdad? Por la forma en que hablaba. Y me dijo que sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando se va a bajar me dijo dos cosas. Y me dijo, tú sabes que para Dios no hay nada imposible. Y yo dije, gloria a Dios, amén. Y ella me dijo también, ¿tú sabes en qué mes nosotros estamos? Yo le dije, bueno, en septiembre. Y ella viene y me dice, exacto, porque un parto dura 9 meses, ¿verdad? Para querer. Ella me dijo, si tú sabes, si tú quieres saber algo, busca más sobre qué es el parto o ese embarazo espiritual. Y desde ese día, como que algo en mí, como que dije, wow, un embarazo espiritual, ¿qué es esto? O sea, me llama mucho la atención, pero no es hasta esta noche que yo sentí que el Espíritu Santo me decía, habla de eso, de qué es ese embarazo espiritual y por qué yo les traigo esto, para sentar bases. Las cosas que son espirituales son más reales que lo que nosotros podemos ver físicamente. Y eso yo te lo quiero comprobar por la Biblia. En Romanos 1:20 dice de la siguiente manera, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios trabaja primeramente con lo invisible y luego lo hace visible. Es decir, que todo lo que tú ves hoy físicamente, primeramente existió en la mente de Dios. Y lo que nosotros vemos en el mundo físico, lo que podemos percibir, sale de lo que es el mundo espiritual. No sé si me están entendiendo lo que le quiero decir. Así que, diciéndoles esto, un embarazo físico es como que una muestra de cómo funciona en el mundo espiritual. No es que dura exactamente los 9 meses, pero tiene un proceso. Mira, la escritura es Romanos 1:20. Lo voy a volver a leer para quienes no lo escucharon. Ahí lo escribí mal ahí. Romanos 1:20 dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, pueden ver claramente sus cualidades invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dios diseñó la creación como una pantalla espiritual. Lo invisible se puede ver de lo visible. Para que veamos otro versículo que se entienda un poquito mejor lo que le estoy diciendo. Vamos para Hebreos 11:3. Dame poner por aquí. Hebreos 11:3. En Hebreos 11:3 dice de la siguiente manera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto nuevamente confirma que las cosas que nosotros vemos físicamente, primeramente existieron invisibles. ¿Y a qué voy con esto? Que nosotros
A veces creemos por las cosas que estamos viendo. Y hay cosas que Dios ha creado y ha depositado en ti que a lo mejor como no las estamos viendo físicamente pensamos que no existen. Pero lo que no se ve es más real que lo que sí podemos percibir. ¿Ok? Diciéndote esto, yo quiero hablarte de cómo la Biblia nos habla acerca de ese embarazo espiritual. Y hay muchos versículos, ¿verdad?, para hablar de esto, pero yo solamente escogí algunos para explicar más o menos de cómo podemos comparar, porque asimismo como Jesús utilizaba las parábolas, es decir, que él comparaba algo que nosotros podíamos entender para revelar un misterio del reino, pues asimismo yo quiero comparar el embarazo físico con el espiritual, para que podamos entender que lo que Dios pone en nosotros es su propósito y su voluntad. Así que ese es el embarazo que nosotros recibimos de Dios. El diseño, la voluntad es el depósito de Él para cada uno de nosotros. Esto no se trata de ser mujer y hombre. Todos. Cuando Dios nos entrega una palabra, tenemos eso que es concebir. ¿Ok? El primer ejemplo que te quiero hablar de concepción. ¿Habrá alguien que le venga a la mente cuál ejemplo bíblico habla de alguien que concibe esa promesa de Dios? Vi tu micrófono, Eli. ¿No? ¿Alguna historia bíblica que a ustedes le venga a la mente que habla de ese concebir la palabra de Dios? Claro que sí, Chiqui. Saraí, creo que era su... ¿Bien? Así es. Amén. Y eso fue un milagro porque ella era estéril, ¿verdad? Pero con la promesa de Dios concibió. So, gracias, Chiqui, por eso. Pero fíjate, el ejemplo que voy a traer en esta noche es el de María, que concibió, ¿verdad?, a Jesús. Y eso lo vamos a leer en Lucas 1, del 30 al 38. Me gustaría que voluntarios busquen esa lectura. Del versículo 30. Pablo, ¿cómo era? Es que como creo que tú me dijiste mi nombre, pero ahí estaba bajándome del techo porque estaba lloviendo y no escuché nada. Lo que pasa es que tenías el micrófono abierto y pensé que ibas a hablar, pero no te preocupes. Era solamente preguntándote si ibas a decir algo. ¿Por qué no? Estaba cogiendo de la lluvia. Ok, no te preocupes. ¿Quién tiene? Ya tiene Lucas 1, del 30 al 38. Javier, veo tu mano por ahí. Porque tienes la lectura. Sí. Claro que sí. Pues léela, por favor. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Hasta dónde leo? Hasta el 38, por favor. Sí. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Gracias, Javi. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, cómo María tiene esa concepción dada por el Espíritu Santo. Y obviamente ella cargó a Jesús, al santo. No es que nosotros, ¿verdad?, vamos a cargar al santo, pero aún así es ese proceso de depósito. Y mira qué irónico que les había comentado que la muchacha me dijo,
Para Dios no hay nada imposible, y me habló de ese embarazo. Y mira qué cosa que en esta historia también menciona ahí que para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Elizabeth era considerada estéril y aún así concibió en el tiempo perfecto de Dios. Y en este caso, María, que estaba desposada, también concibió por obra del Espíritu Santo a ese ser santo. ¿Y qué pasa? Que nosotros también, cuando Dios pone su propósito en nosotros, es ese embarazo espiritual. Y hay veces que uno piensa y dice, ay Señor, yo no tengo nada que dar para ti, yo soy estéril, no tengo nada, pero eso está ahí y tiene un timing en el tiempo perfecto de Dios, y aunque parezca imposible, va a pasar, porque para Dios no hay nada imposible. Y les traigo esto, y es muy importante. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo, Él está diciendo que nosotros tenemos que volver a nacer. Y viene Nicodemo y le dice, pero ¿cómo es posible? Uno va a volver al vientre de su madre. Y Él le dice que no era así. Él se refería a lo espiritual. Y lo que yo te estoy hablando en esta noche es espiritual. ¿Quiénes aquí son madres que han tenido hijos aquí? Tengo madres por aquí. ¿Alguna madre por aquí que tenga? ¿No? Glory, tú eres madre, tú has pasado por ese proceso de estar embarazada. Tú vas a entender esto mucho, mucho más profundo. Yo todavía no he tenido hijos, yo no entiendo exactamente todas esas facetas de las semanas y todo, pero alguien que ha sido madre, pues sí. Más sin embargo, pasa de la misma manera, y no me refiero en que en 9 meses ya tú tienes que cumplir el propósito de Dios, no en ese tiempo estipulado, pero en el tiempo de Dios hay que pasar por esas facetas. Exactamente como dice Eliezer, hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Así que Dios te ha elegido, no estás aquí por casualidad, y Él ha puesto en ti ese depósito en tu espíritu. Hay algo importante que quiero aclarar. Cuando Dios pone ese depósito, nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo María para que se dé a cabo. ¿Y cuál fue la actitud de ella? Que ella dijo, hágase conforme a tu voluntad con tu sierva. Es decir, que tú tienes que obedecer para que ese embarazo empiece en esa faceta. Tenemos que estar dispuestos y decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. Porque si no estamos dispuestos, nuevamente Dios no nos va a obligar. Así que ¿cuántos aquí le hemos dicho, Señor, el propósito tuyo, tu voluntad, yo quiero que tú la cumplas en mi vida? Y es ahí cuando tú estás aceptando eso. Y tan pronto Él lanza esa palabra, porque fue una palabra lo que le envió el ángel dirigido por Dios. Cuando Dios ha dicho una palabra en tu vida, ya esa es la semilla que está empezando. ¿Y qué pasa? Que cuando las mujeres caen embarazadas, en muchas ocasiones ellas ni se dan cuenta de que están embarazadas, porque todavía no hay síntomas, todavía como que no hay señales, y eso nos pasa. Pero ¿cuál es nuestra señal? De que Dios te dio una palabra, y ya con eso tú dices, ok, hay algo que Dios está trabajando en mí, aunque todavía yo no estoy viendo que haga ruido, aunque todavía yo no estoy sintiendo nada. Si yo acepté su voluntad, algo está empezando a trabajar en nosotros. Así que la obediencia va a activar esa concepción. Sin obediencia no va a haber embarazo espiritual, porque Dios no obliga a nadie. Si no hemos estado dispuestos a que Dios trabaje con nosotros, pues no podemos esperar que Él se manifieste a través de nosotros, porque no hemos querido. Veo un versículo de Lorenzo, San Juan 3, del 3 al 7. Jesús le dijo, de cierto te digo, eso es lo de Nicodemo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Así que este embarazo es en el término espiritual. La primera parte, un embarazo se divide en 3 trimestres, porque son 9 meses, ¿verdad? Un embarazo regular. Yo quiero comparar el primer trimestre en lo espiritual. Así que me gustaría leer Salmos 139,
del versículo 13 al 16. Salmos 139, del versículo 13, lo voy a leer rapidito, pero se los voy a poner aquí para que lo tengan. Y este es el principio, cuando se empieza a convertir en ese embrión. Y viene y dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que esa palabra que Dios depositó sobre ti, e incluso nosotros mismos antes de nacer, nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Ya vieron que el Señor nos ha creado y es esto lo que te quiero decir para que no pienses que eres casualidad y que aún así hay depósito en ti. Y así mismo pasa con eso que Dios ha depositado cuando lanzó esa palabra sobre ti. Y si aún tú no conoces tu propósito, pues entonces ahí hay que decirle, Señor, revélame a través de tu palabra qué tú quieres hacer conmigo. Y cuando Él te lo revele, tú tienes que atesorar, porque eso es un embarazo espiritual. Así que cuando nadie ve nada, como te mencioné al principio, a veces ni se dan cuenta de que tienen ese embarazo y a veces pasa con nosotros. Y es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros el carácter, la fe, nuestra intimidad con Él. Empieza a que nosotros hagamos raíces a lo profundo, que empezamos a crecer hacia abajo para después tener esa dependencia total y crecer hacia arriba. Dios, antes de mostrarle a todo lo que va a hacer contigo, Él primero forma quién tú eres. Así que, entendiendo esto, no nos podemos desesperar diciendo, ok, Señor, ya tuviste una palabra en mí, ¿qué está pasando que no la estoy viendo obrar? Todo toma tiempo, así trabaja la transición, de un paso a otro, pero cada una de esas temporadas tienen propósito de Dios. Dios no se ha equivocado contigo y la palabra que Él dijo que va a hacer para ti, Él lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que cuidarlo, como ese embarazo que tenemos, como esa criatura que van a ser de nuestro espíritu, que va a ser nuestro propósito. ¿Ok? En parte del segundo trimestre, quise poner cuando empieza a crecer y a veces tenemos esa desesperación. El versículo que voy a traer me gusta muchísimo y se lo voy a escribir por aquí. Isaías. Este versículo es para cuando nosotros empezamos a formar ese carácter con el Señor, a tener la intimidad, pero aún así como que no estamos viendo de que ese propósito está saliendo. Pues mira, la palabra que el Señor te quiere decir. Isaías 66:9. Esto dice el santo. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí nos está confirmando que es Él el que te marca, que es Él el que pone eso en tu espíritu. No te desesperes porque Él lo va a hacer nacer en su tiempo. Y Él dice, yo lo puse, no fue en vano, no me equivoqué contigo, yo voy a hacer también que eso nazca. ¿Ok? Así que esto es para cuando estamos en esa etapa de crecimiento, de formación, porque Él trabaja primeramente con quienes nosotros somos para poder trabajar en su obra y ser ejemplo para otros. Así que esto nos enseña que en este trimestre sí sabemos que tenemos propósito, sentimos que ya hay algo dentro, pero como que no vemos resultados y ahí es que viene el desespero y empezamos a dudar y queremos empezar a adelantar las cosas, manipularlas, pero no. El Señor te dijo, yo voy a hacer que nazca en mi tiempo, cuando tú estés listo. En este momento, cuando estamos en ese crecimiento que todavía no vemos, que nos desesperamos, es cuando la ansiedad viene, cuando nos comparamos con otros porque pensamos de que están más adelante que nosotros, pero no todos tenemos el mismo bebé puesto por el Señor. Otros requieren más tiempo que otros requieren más profundidad que otros, y Dios es el que dispone los tiempos. A nosotros nos toca creer en Él
y no intervenir acelerando, porque nosotros no sabemos más que Dios. Porque eso también pasó con Sarai, que ella quería intervenir y utilizó a la egipcia para adelantar el tiempo de Dios. Y eso trajo un caos inmenso. Así que aprendamos de no desesperarnos y aunque no sintamos nada, Señor, ayúdame a tener esta paciencia en ti, a creer en ti, a entender que tú tienes el control de los tiempos, que tú vas a hacer que esto pase, pero en tu momento y cuando estés listo. La desesperación no va a hacer que el proceso avance. Lo que va a hacer es que podemos hasta abortar el plan de Dios para nuestras vidas. En el tercer trimestre quise traerlo cuando empezamos a tener esos dolores de parto. La Biblia habla de muchos versículos que dice que nosotros experimentamos esos dolores de parto y quise traer un versículo que se encuentra en Romanos 8:22. Venlo por aquí. Mira el versículo que puso Eli ahí antes de Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Nuevamente hablando de ese propósito desde antes de nacer. Ya el Señor lo había estipulado. En Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, que ese gemir es ese clamor profundo cuando a veces le clamamos a Dios, le decimos, ¿qué está pasando? Que no veo nada. Cuando sentimos un dolor, una presión en nuestra alma, sentimos así mismo como la tierra gime. Y es una carga espiritual. Porque de nuestro espíritu es como que, Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver tu palabra cumplirse? Y en este trimestre también nos desesperamos. Pero calma, calma, que Dios tiene el control. Él tiene el control y Él quiere que nosotros descansemos en Él. Cuando vienen esos dolores de parto, es cuando se está acercando el alumbramiento. Yo no sé si a ustedes les está pasando, y esto es importante, porque le había puesto este tema, dolores de parto y amenaza. Los dolores de parto es cuando uno literalmente siente que todo está en contra de eso. Y hay algo que les quiero revelar a través de la Biblia. ¿Por qué viene esa amenaza del mismo enemigo? Y esa amenaza la vamos a ver y vamos a leer esto rapidito. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Me gustaría, si lo tienen por ahí, lo buscan y lo lean conmigo, por favor. Apocalipsis 12, del 1 al 5. Lorenzo, claro que sí. Adelante. No sé si estás hablando, no te logro escuchar, ¿Me pero vi tu escuchan? manita. Ahora sí. Ahora estoy hablando, ¿se escucha? ¿O muy bajito? Sí, te escucho bien bajito. Ahí subí, ahí subí. ¿Ahora? Ahora mucho mejor, claro que sí. Joya. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Sigue hasta el 5, Sigo. por favor. Perdón que acá se me cortó. Ahí está. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Con la cola arrasó la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Amén. Gracias, Lorenzo, por leerme esto. Ahí está hablando
de que está teniendo dolores de parto. Y cuando lo comparamos en nuestra vida, es cuando empezamos a tener esa presión, esa lucha que decimos, realmente esto va a pasar, como que ya uno se cansa y quiere quitarse, dejar el propósito de Dios. Uno dice, ¿realmente estos sueños que Dios me ha dado van a pasar o no van a pasar? Esos son los dolores de parto. Cuando está pronto a nacer. Y eso en el mundo espiritual lo saben. ¿Y qué pasa? Que viendo este escenario, que esto es mucho más profundo, ¿verdad? Pero solamente lo quiero enfocar en el tema que estoy hablando en esta noche, que es sobre tener esos dolores de parto, que uno va a dar un alumbramiento, que es esa promesa de Dios, y cómo el enemigo está esperando. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede evitar que nosotros tengamos esa concepción de Dios, porque ya él estipuló esa palabra, ya él dijo que eso va a pasar. El enemigo no puede evitar el crecimiento porque es Dios el que está en control de eso cuando uno se dispone. Pero sí, él puede tratar de hacer de que nosotros nos cansemos justo antes de dar el alumbramiento. Y es porque en ese momento, cuando él trata de que nosotros nos desesperemos y nos cansemos, es cuando soltamos la promesa de Dios. Y muchas personas dicen, ¿qué hubiera pasado si hubiera persistido? Porque cuando estás más cerca de que eso pase, es cuando más lejos Él te hace verlo. ¿Por qué? Porque no puede evitar que se vaya a dar. Pero sí puede a ti manipularte, cansarte, hacerte creer de que Dios se olvidó de ti, hacerte creer de que Dios no quiere hacer nada contigo, de que Dios se equivocó contigo, cuando desde un inicio estamos viendo de que Dios lo pensó, que desde antes de nacer Él ya te escogió y te envió aquí. Y cuando tú dices, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero tu voluntad, en ese preciso momento tú te pusiste de acuerdo a que lo que Él dijo de ti empiece a avanzar, porque tiene que haber un acuerdo. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Él no nos va a obligar. Así que si tú dijiste, Señor, si yo quiero, heme aquí, ya eso se está trabajando. Y por eso vienen los procesos. Muchas madres, cuando ya están embarazadas, ya están deseosas por dar a luz. ¿Por qué? Porque decir que entre 9 meses son bastantes meses. Y no son meses tranquilitos, son meses donde el desánimo está, donde el cansancio viene, donde los síntomas los atacan, donde las hormonas se revuelcan y todo. ¿Cuánto más en lo espiritual? Porque te dije que lo físico es un reflejo de cómo opera el mundo espiritual. Y añádele eso a cuando el enemigo te dice muchas mentiras en tu mente y te dice, Dios no quiere nada contigo, le has fallado, ya el plan que Él tiene para ti no lo va a hacer. Y Dios lo que mira es el potencial que nosotros tenemos si permanecemos en Él. Él lo que mira es lo que Él depositó en ti, lo que Él te ha preparado y te va a seguir preparando para que eso pase. Por eso es que Él sigue perfeccionando esa obra en nosotros. Y aunque toma tiempo, Él está trabajando. Y nosotros también tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si una madre tiene un bebé, ella tiene que cuidar cómo se alimenta. Ella tiene que cuidar cómo descansa. Ella tiene que ir a las citas de seguimiento. En lo espiritual, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que ir a nuestra cita, que es esa intimidad con el Espíritu Santo diariamente para que Él nos diga, haz esto, no hagas esto. Y tenemos que ser celosos con lo que Dios nos ha entregado. Lo que Dios te ha dado no es para que uno lo comparta con todo el mundo en el sentido de si aún no se ha cumplido. Tienes que cuidarlo. Tienes que protegerlo y añorarlo y ver cuán valioso es. Porque si no, si lo menospreciamos, no cuidamos a ese bebé, entonces ¿cómo van a ser? Van a ser deformes, sin las cualidades que Dios quiere que tenga. Pero para eso hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Depender del Espíritu Santo. Claro que sí, Javier. Bueno, cuando comenzaste a hablar acerca de proteger y cuidar lo que Dios te ha mandado, me llegó a la mente cuando José decía a sus hermanos, mira que yo soñé que 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante mí, pero que el asunto era que esos sueños no era para que los revelase en ese momento, aunque al final los reveló,
que fue uno de los errores, o el error que muchas veces cometemos nosotros mismos, en que, ok, soñamos algo, automáticamente queremos de una vez decir, mira que yo soñé esto, que pasó aquello, que pasó lo otro. Entonces, José terminó peregrinando, tuvo un tiempo en el cual estuvo de esclavo, luego estuvo en cárcel, y de la cárcel Dios lo terminó llevando a lo que es eh, ser el gobernador de Egipto por la sabiduría que Dios mismo había puesto en él, de revelarle el sueño al faraón. Pero ¿qué digo con esto? Muchas veces nosotros en ese tiempo nos desesperamos por varios sueños que Dios nos muestra y comenzamos a decirlo a todo el mundo. Es un error garrafal que nosotros, cuantos sueños tengamos, los revelemos al mundo, porque así mismo como las personas tienen oído y hay personas buenas que pueden alegrarse de tu noticia, también el enemigo va a ministrar a personas para frustrar el plan que ya Dios ha preparado. Y mientras más en secreto lo tengamos para con Dios, dice la misma palabra, que lo que conduces en el secreto, Él lo va a recompensar en público. Al final de cuentas, Dios ya en público va a preparar lo que tú trabajas dentro de la intimidad con Él. Amén, poderoso. Traeste un ejemplo grandioso. E incluso también José, ¿verdad? Le dice a sus hermanos como que cuando ya él estaba en la posición, como que sí los perdonaba a ellos, porque gracias a ellos, lo que ellos hicieron mal, Dios lo tornó para cumplir su plan. Así que como quiera aprendemos de que no todo lo que Dios te haya dicho hay que compartirlo. Es mejor en intimidad con Dios, en ese proceso es cuidar tu embarazo. Así mismo como uno cuida a esa criatura, no a todo lo expones, solamente a los cercanos que tú puedas confiar, así mismo debemos cuidar. Porque el enemigo va a buscar la forma de querer hacer de que tú abortes, porque te descuidas y sueltas lo que Dios te entregó, o cuando ya está el momento del alumbramiento. Vimos como en esta escritura, él está diciendo de que él estaba ahí esperando para devorar, y devorar es destruir hasta desaparecer a ese bebé. En esa promesa que habla en esta lectura, habla de Jesús, habla de la iglesia, habla de Israel, ¿verdad? Y cómo ese dragón escarlata, incluso dice que arrastró una tercera parte, ¿verdad? Hablando de los ángeles, y es como te dije, esto es más profundo de lo que hemos leído, pero vemos que dice que él literalmente estaba frente, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Por eso es que dice, mientras más tú ves todo opuesto, es que estás más cerca de lo que Dios te prometió. Porque eso es lo que se encarga el enemigo. Como te dije, no puede evitar que Dios diga su palabra sobre ti, pero sí puede tratar de devorar. Y si no estamos listos, si no protegemos ese propósito que Dios nos entregó, podemos perder a nuestro bebé espiritual, que es ese propósito que Dios ha estipulado para nosotros, en el alumbramiento. Así que en el alumbramiento es cuando más ataques recibimos, espiritualmente hablando, porque a lo mejor tú no lo estás viendo físicamente, pero te mencioné que lo espiritual es más real que lo físico, y en el mundo espiritual están viendo cuando la promesa está cerca. Ya Él está esperando, y a lo mejor nosotros ni sabemos que eso está ahí, pero como señal y viendo los patrones bíblicos, mientras más cerca, más oposición hay. No te desesperes. Eliezer puso aquí, el secreto con Dios es el lugar donde nosotros somos formados, sanados y fortalecidos. Allí Dios revela su voluntad, guarda nuestro corazón y prepara las bendiciones que luego se manifestarán en público. Otra parte de cuidado a nuestro propósito es guardar nuestro corazón en todos los sentidos, de las cosas que podemos permitir que entren en nosotros y nos dañen a nosotros, para que en el tiempo de Dios se manifieste su plan.
es guardando el corazón y ese bebé. Así que, como parte que puse del alumbramiento, yo he escuchado que muchas madres dicen, yo cuando uno tiene las contracciones, eso es un dolor brutal, pero tan pronto uno da luz, te olvidaste de todo el dolor. Y eso pasa también cuando damos a luz ese propósito de Dios. José mismo lo dijo. Cuando él empezó a tener a sus hijos, él le ponía los nombres como que en tierra de mi aflicción tú me hiciste prosperar. Y en otro dijo como que fue tanto el gozo que se me olvidó todo lo que sufrí. A ese punto. El sufrimiento que tú has pasado por la preparación que Dios te está dando, cuando se cumpla el propósito de Dios, por ese gozo, se te va a olvidar todo lo que lloraste. Y sí quedan cicatrices, sí quedan las marcas, porque son importantes para uno acordarse, pero no se va a comparar con el gozo que Dios te va a entregar por tú estar haciendo su voluntad y su plan perfecto. Así que, ¿dónde nos dice esto en la Biblia? En Juan 16:21. 16:21. Mira lo que pasa. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El dolor anuncia de que es el tiempo, de que es la hora. Cuando el proceso se pone más intenso, cuando las lágrimas vienen, cuando el cansancio, cuando estás confundido, es cuando la lucha espiritual aumenta. Pero eso es señal de que tu alumbramiento está cerca, el dolor es temporal, pero lo que van a hacer de ti, eso va a marcar generaciones. Eso le va a hacer la guerra al enemigo y por eso él trata a toda costa evitar que lo que Dios depositó en ti salga. Porque lo que Dios ha puesto en nosotros, ese propósito, va a ser un impacto eterno. Por eso es que Dios dice que no nos preocupemos por las cosas de aquí que perecen, sino por cumplir su voluntad, donde las cosas sí importan, que es allá para el cielo, donde allí ni el orín ni la polilla corrompen. ¿Y cómo yo encuentro eso? Cuando yo hago la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que las almas se salven, que sus hijos vuelvan a Él. Esa es la voluntad de Dios. Por eso nosotros estamos aquí. ¿Para qué? Para que atados a la voluntad de Dios, nuestra vida haga que otras personas lleguen al Señor, que sean sanadas por Dios. Y cuando uno vaya al cielo, lo que tú te vas a llevar es la relación con el Espíritu Santo y con Dios y esas personas que tú le predicaste. Eso es lo único que te vas a llevar. Porque todo lo físico, todo lo temporal, aquí se va a quedar. Nuestro propósito debe ser cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Y por eso nos prepara para que nosotros anunciemos las buenas nuevas, y no solamente las anunciemos, sino que seamos hacedores de su palabra. Por eso el ser obediente a Dios cuesta, es difícil. Pero aún así, si uno se dispone y uno dice, Señor, cuentas conmigo, aunque sea perder mi voluntad, Él te va a utilizar y te va a dar las herramientas. Y lo que van a hacer de ti va a impactar tu generación y las que siguen. Así que el proceso puede durar meses, años. Yo no sé cuál es el tiempo que Dios ha estipulado. Como te mencioné, en la vid, para que nazcan los frutos, tiene como un periodo de 1 año. En el embarazo son 9 meses. Hay cosas que Dios las hace rápido, como hay otras que toman tiempo. ¿Ok? Así que si has durado meses o has durado años, aún así yo quiero decirte que no te rindas. Porque si tú pierdes la fe de que Dios lo va a hacer, ya el enemigo ganó. Hay algo dentro de ti, Dios lo puso, lo vimos por la palabra. Espera, prepárate para cuando eso dé alumbramiento. Y si Dios te dio una palabra, eso va a pasar. Está en nosotros en confiar. Y cuando se vaya la confianza, volvemos y leemos su palabra de que Él es fiel, de que Él no miente, y el Espíritu Santo vuelve y te convence de que Él no miente. Él puso, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Así mismo es. Así mismo es. Ahora sí, yo quise, para finalizar esta parte, quise poner como que cómo se ve un embarazo físico versus uno espiritual, pero es como que una comparación bien mínima, es sencilla. Y vamos a poner desde la concepción. Cuando es el físico, es cuando literalmente empieza esa semillita en el vientre. Cuando es lo espiritual,
es cuando comienza mediante la promesa de Dios depositada en tu vida, es decir, ese llamado, esa palabra con lo que Él te ha marcado. Todo propósito comienza con la palabra de Dios. Cuando está en el proceso de la gestación, en el embarazo físico, es cuando el bebé empieza a formarse, pero aún así que se está formando, él está creciendo. Poco a poco, pero está creciendo. En lo espiritual, aunque tú no estás viendo esos cambios externos, no lo estás viendo palpable, aún así Dios está formando el carácter, tu fe, madurez, obediencia dentro de ti. Y esos son los momentos de silencio, de esperar, donde hay pruebas, pero debemos depender totalmente de Dios. Aquí el crecimiento es más profundo, pero ocurre, como ustedes han dicho, desde el secreto, donde nadie lo está viendo, donde nadie cree que Dios puede hacer algo contigo. Él lo está haciendo y si Dios lo dijo, eso es lo que importa, que tú le creas a Él. Después vienen los cambios internos y externos. Cuando hablamos de un embarazo físico, es cuando el cuerpo del bebé empieza a cambiar, empieza a ver en la mujer molestias, náuseas, cansancio. Cuando lo vemos en lo espiritual, es cuando nuestros pensamientos empiezan a cambiar, nuestros deseos, nuestras amistades, nuestras prioridades. Como que ya no nos estamos sintiendo cómodos donde antes estábamos. El Espíritu Santo nos sigue invitando a seguir creciendo, a ordenarnos, a movernos de lo que ya funcionó por un momento, ahora vas para otra etapa. Cuando llega el momento de ese dolor, eso no significa que hay problema. Significa de que el bebé está activo, de que tiene vida, ¿verdad? Porque que haya el dolor no significa que ya se fue, es que él está ahí vivo. En lo espiritual, cuando hay incomodidad, cuando está siendo quebrantado, es que Dios te está formando y no significa de que Él te ha abandonado. Él quiere que tú crezcas. El dolor es sinónimo, no literal, pero es sinónimo de crecimiento. Cuando algo nos duele es que está creciendo. Incluso cuando nosotros éramos niños y nuestros huesos empezaban a crecer, uno le dolía las coyunturas y todo. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. Hay un momento donde en el embarazo es importante la nutrición, porque lo que la mamá come, el bebé empieza a sentir ese sabor en ese líquido de la placenta, lo que él empieza a comer y a orinar dentro de ahí. También pasa en lo espiritual. Dependiendo de lo que nosotros empecemos a alimentar, es lo que va a definir en qué estamos cimentados. Y por eso es que siempre tú vas a escuchar por ahí que te dicen, lee la palabra, ora, pasa tiempo con el Espíritu Santo en la presencia, ten una vida de santidad. Y es que eso es importante para que crezca lo que Dios ha puesto en nosotros. Lo que tú alimentes, eso es lo que va a crecer. Hay un momento donde en el parto tiene que haber la protección. Y es aquí cuando la mamá tiene que ser bien diligente en lo que come, cómo duerme, lo que escucha, lo que habla, lo que canta, porque los bebés empiezan a percibir todos esos sonidos y depende de todo lo que ella ingiere, le pasa al bebé. Por eso es que en el embarazo dicen, tienes que cuidar todo lo que tú consumes porque le pasa al bebé. Si no lo cuidamos, va a abortar esa criatura y en nuestro caso, nuestro propósito. Por eso tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permitimos, con quienes nos rodeamos. Porque si son personas que hacen de que tú abortes tu propósito, no puedes estar rodeada de ellas porque son enviadas por el enemigo para devorar lo que hay dentro de ti. Por eso tienes que rodearte de personas que te inciten a decirte, busca tu propósito en Dios, intima con Él, que te lleven a amar más a Dios. Esas son las personas que tenemos que rodearnos, que te reten a que tú busques más, que te digan, aún no has visto nada de Dios, hay más. Aún no sabes nada de Dios, hay más. Esas son las personas que tenemos que rodearnos, que nos ayuden a ir más allá. Si no es ese tipo de persona, pues mejor es estar solo. Es mejor estar solo a que vengan a quitarte lo que Dios ha puesto para ti. Hay un tiempo determinado donde si el parto se adelanta, puede tener ciertas complicaciones. Esos son los bebés prematuros. Hay algunos que no tienen tantas complicaciones, pero si nosotros queremos dar a luz ese propósito de Dios, es aquí cuando tratamos de adelantar el tiempo de Dios, el bebé espiritual va a necesitar ese cuidado.
y no va a estar listo para ser expuesto. Por eso es que todo tiene un tiempo. E incluso si un embarazo dura más de las 40 semanas, más tiempo del que debe, tampoco es algo bueno. Es ahí cuando empiezan a inducir y proceden a lo que puede ser la cesárea. Por eso es que todo tiene que ser en el tiempo perfecto, porque si sale antes, puede salir defectuoso o puede salir no listo, y si va después, también puede tener sus consecuencias. Por eso, si Dios te ha dicho que el tiempo es ahora, no lo sigamos alargando, porque Él te dijo que es ya. Si Él te ha dicho que todavía no es el momento, sigamos preparándonos para cuando sea, pero tiene que ser en el tiempo perfecto de Dios. Así que no forcemos las cosas, confiemos de que Dios lo está haciendo. Entonces cuando viene ese parto, que es la manifestación. Después de todo ese proceso, nace el bebé y como leímos anteriormente, la mamá siente el gozo, ya se olvidó del dolor. En lo espiritual, después del proceso, Dios va a manifestar lo que estuvo formando dentro de ti. Y lo que Dios pone, Él se va a encargar de hacerlo nacer. Si hemos sido obedientes a Dios, no hay forma de que podamos evitar el parto. Si ya es el tiempo de Dios, no lo sigan retrasando. Y voy con el propósito nuevamente. Hay ideas que Dios nos ha entregado, que uno dice, Señor, ¿cómo yo voy a tener los recursos para esto? Volvamos a ese versículo donde Él dice, si yo hago gestar, no lo voy a hacer nacer. Si lo que Dios te ha dicho se ve imposible humanamente, que tú digas, Señor, yo no tengo ni las cualidades, no tengo ni los recursos. Si Él te dio esa idea, va a pasar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Diligentes y decirle, Señor, yo he buscado esto, por hasta aquí yo llego. Ábreme las puertas, ponme en gracia. Y el Señor va a tocar las personas que tenga que tocar para bendecirte y para darte las herramientas necesarias. Él dijo que se va a encargar de ti. Así que, si Él lo dijo, confiemos y no permitamos que todas esas barreras que podamos ver físicamente impidan ese nacimiento que viene del Espíritu. Así que, como te dije, si ya Dios dijo que eso va a nacer, es tiempo de nacer y no hay nadie que lo impida. Cuando el bebé dice nacer, él nace. No puede haber doctores, lo que sea. Si él dice, yo voy para afuera, voy para afuera. Quiera quien quiera. Y lo mismo va a pasar contigo. Si Dios dijo, yo te voy a usar a ti, yo te voy a usar a ti, le guste a quien le guste, es lo que Dios diga. Nadie lo puede parar, nadie lo va a frenar, ni el enemigo. Y aunque él intente devorar como él hizo en esa escritura, más adelante dice cómo el Señor hasta utilizó la naturaleza, ¿verdad? Eso se va bien profundo, ese capítulo está súper brutal, para proteger a esa criatura. Dios tiene cuidado de nosotros. Él nos ha librado de tantas batallas que nosotros ni tenemos idea. ¿Por qué? Porque no las vemos físicamente. Así que, familia, me gustaría escucharlos a ustedes. Esta, ¿verdad?, es la mini enseñanza que sentí para hoy. Y yo espero que esto haya abierto su entendimiento y que vean esto de una manera, ¿verdad?, espiritual y más allá. Cuando esa mujer me habló de esto, yo dije, wow, Señor, esto es demasiado profundo. Y gracias, porque a veces nos olvidamos de que tú estás haciendo algo con nosotros porque no lo podemos ver físicamente. Pero lo espiritual es más real que lo físico. ¿Alguien que quiera comentar algo en cuanto al tema? Si ya sabían de este embarazo espiritual, si es la primera vez que lo escuchan. ¿Quiénes ya lo habían escuchado? ¿O quiénes es la primera vez? Pueden comentar, corillo. Yo ¿Es lo la había primera vez? escuchado. Es de la primera vez que oigo como el término, cómo relacionarlo. Wow. Lorenzo, cuéntame, tú me dijiste que lo has escuchado. Que tú no puedes abundar con esto, ya que, ¿verdad?, tú sabes de esto, ¿verdad?, más a profundidad. Cualquier cosita que nos puedas comentar. Pensaba en que Pablo en un momento dice, estoy haciendo memoria porque No te preocupes. Te metí la presión aquí. sí, nada. Un versículo que me gusta mucho dice que toda disciplina al presente parece ser causa de tristeza y no de gozo, pero que después da fruto apacible en los que en ella han sido perfeccionados. Entonces, asociándolo a tu palabra,
es que la carne siempre va a tirar para el otro lado, que nos va a costar porque este cuerpo pide otra cosa, pero el fruto que viene después es bueno, es para lo eterno. Entonces asocio esa palabra que tiene que germinarse esa semilla, pasar esos procesos y después viene lo lindo. Por eso decía que en una parte el dolor del parto cambia, lo cambia el Señor por gozo y olvida el dolor de parto, en este caso la mujer, y bueno, lo asocio de esta forma. Poderoso, poderoso. Y ese versículo que tú mencionas, si no me equivoco, está en Hebreo. Que eso está súper brutal. Y es así mismo cuando Dios nos pone en esa disciplina de serle fiel y después viene ese fruto, ¿verdad? A fácil y viene ese gozo. Y es súper importante porque nosotros tenemos que ir a qué Dios ha hablado de nosotros. Porque eso es lo que ha depositado. ¿Lo estamos cuidando o simplemente nos olvidamos de eso y lo descuidamos? Porque tiene que haber un cuidado para que pase, para que nazca, para que crezca, para que dé a luz. ¿Lo estamos alimentando o no? Así es. Y Pablo en un momento también le dice a una iglesia, le habla, y le dice que os di a beber leche, o sea, a dar un alimento sólido, pero no estaban preparados porque se ve que lo que tenían que hacer no lo habían hecho. Entonces dice que los tiene que tratar como niños porque aún no eran lo que deberían ser por ciertos problemas que había en ese lugar. Y pasa de nuevo lo mismo, que esto, al no ponerle la prioridad o la diligencia que se requería dice, vosotros deberíais ser maestros muchos, pero aún sois niños porque pasa esto, esto y esto, y acá pasa algo similar. Wow. Es así, Lorenzo, y te agradezco full por compartir esa palabra con nosotros, porque es así. E incluso, no me acuerdo cuál es una de las cartas que Pablo dice, pero él decía como que ustedes iban bien, ¿qué ha pasado? A Y es los, cuando, a los Gálatas, a los de mira Gálatas. para allá, ustedes iban bien, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Y eso nos pasa, déjame que le pase esto aquí, que se fue como el TikTok. Nos pasa, y es cuando descuidamos lo que Dios ha puesto. Yo vi una mano por ahí de Eli. Eli, ¿vas a decirnos algo? Que yo digo que, ¿verdad? Como así una mujer embarazada que a veces no se da de cuenta que está embarazada, ¿verdad? Así también somos nosotros lo espiritual. Hay muchas bendiciones que nosotros todavía, ¿verdad? No nos hemos dado de cuenta hasta que quizá el Señor, ¿verdad? Nos da como una señal o, ¿verdad? Tu palabra. Y su palabra, ¿verdad? Y es ahí cuando dice, wow, yo no sabía de esto, yo no sabía de esta gran bendición, ¿verdad? Que viene para mi vida. Y es así, ¿verdad? Y por eso es que debemos de estar conectados, ¿verdad? Siempre con el Espíritu Santo y la palabra, ¿verdad? Porque la palabra lo dice ser santo porque yo soy santo, ¿verdad? Y hay que practicar la santidad diariamente porque como uno va a ver, ¿verdad? Mm. Si esa montaña se puede mover, si, si nosotros mismos, ¿verdad? No estamos haciendo que Dios mismo, ¿verdad? Mueva eso que uno quiere, sino que, ¿verdad? Siempre nos mantengamos espiritualmente así, vivos, buscando el fuego del Señor, para cuando nos toque esa parte, ¿verdad? Como mujer embarazada, que quizás hay veces que se da de cuenta que está embarazada, pero hay veces que no. Por eso es, ¿verdad? En lo espiritual el Señor nos muestra cuando estamos conectados con Él y solamente hay tres cosas, ¿verdad? Que es la palabra, el ayuno y la oración. Son esas las tres cosas que nos conectan con lo espiritual a Dios. Poderoso, Eli. Y quiero mencionar también para los varones, porque los ejemplos que di hoy, ¿verdad? Hablaban de mujer. Pero incluso cuando Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser grande, eso es esa gestación, o sea, está concibiendo la promesa de Dios, la palabra. O sea, es para hombres tanto como para mujeres. Y para cerrar, para anunciar, ¿verdad? La persona que ha ganado en este mes, yo quiero que ustedes vean esta silla, ¿verdad? Y estas cortinas. Esto que ustedes ven aquí, yo tengo una libreta por ahí y me gusta escribir, ¿verdad? Ideas de lo que es la comunidad. Y yo vi que hace un año yo había escrito que yo quería comprar una silla
unos micrófonos y cortinas, preparar como un cuarto de estudio. Y yo sentí esa inquietud como que en este mes, como que yo decía, wow, como que no lo estoy haciendo, algo que estaba hace un año, porque así estaba. Cuando hoy estoy viendo la libreta, que yo veo que hay un montón de ideas para la comunidad, hay un montón de ideas en cuestión de contenido, dije, Señor, ¿qué pasó conmigo de que no hice nada de lo que hay en esta libreta? Y trayéndolo a esta historia de hoy, a esta palabra que me confrontó, yo dije, wow, el enemigo se encargó de darme por todos los lados posibles para que yo quisiera abortar este hijo, a que lo descuidara, a que no cumpliera lo que había estipulado, lo que el Señor me había dicho, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Pero yo dije, Señor, perdóname por estar haciendo ahora y por favor ayúdame a yo poder lograrlo ahora. Y mira, por eso es que está esta silla aquí, están las cortinas, porque sentí la presión y dije, wow, Señor, he ignorado tu instrucción. Pero ya vi esa libreta y sentí ese bochorno porque dije, de verdad que no he alimentado al bebé como tú me dijiste que lo hiciera, pero qué bueno que puedo volver ahí. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque yo me cuestionaba, Señor, pero es que no estoy viendo resultados. Y cuando me di cuenta es que el problema fui yo. Y se los digo, porque a veces nosotros estamos en esa posición, Señor, yo no veo resultados, ¿qué está pasando? Estamos cuidando al bebé, estamos siendo eficientes, estamos haciendo lo que Dios dijo que hagamos. Porque muchas veces cuando leemos en la Biblia que Moisés o Josué decía, se levantaban muy de mañana y lo hacían al otro día en esa urgencia. ¿Estamos dando urgencia a las instrucciones de Dios o lo estamos postergando? El bebé no va a nacer si no está listo, porque Dios cuida sus diseños. Y tenemos que nosotros ser urgentes en la instrucción de Dios. Son nada, por ahora pues tú sabes, estoy en esta silla, le agradezco a Dios, pero me sentí súper mal y le pedí perdón a Dios porque lo postergué. Entonces supone que estuvieras un año, pero qué bueno que está en este tiempo y tocó trabajar. Claro que sí, Javier, cuéntame. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Mientras hablaba eso, sobre los planes que tú decías que tenías apuntado en la libreta, muchas veces uno se pone a evaluar de cosas que hasta hace 5 o 6 años uno tenía planificado en su mente. Una de las cosas que yo tenía planificada en mi mente cuando llegara a tener los 18 años era supuestamente tener un trabajo independiente. Ok, esa meta está por el momento pasada en el Hay que checklist. terminar ahora. ¿Aló? Sí, te escucho. Bueno, pasada el checklist, pero casi todos, y una de las metas que todo el mundo me ha dicho que debía de tener, y la tenía en un momento, era ya como un futuro matrimonio con 2 niños. Incluso ya hasta nombre tengo seleccionado de cuáles serían los nombres para los babies. Ok. Pero, ¿qué sucede? Cuando me ven a mí y ya con la edad que tengo son 33 años actualmente, tú dirías como que, wow, postergaste demasiado. Muchas veces no es que postergaste, sino que hay cosas que dentro del momento en específico, volviendo al tema de lo que es también el orden de cómo actúa Dios en cuanto a la preparación de las cosas. Primero, antes de crear al hombre y la mujer, hizo todo un huerto para ellos. Muchas veces nosotros tenemos que trabajar ese huerto primero antes de pensar en otras cosas que se deben de manifestar dentro de tu vida. Y esa palabra me llegó en un momento en el cual dije, no, pero ya yo debiera de rendirme en cosas. Incluso
Eso lo conversaba yo, creo que contigo misma en algún momento, que estaba a punto de rendirme, incluso en una ocasión hasta salí de la comunidad. Pero ese momento me acordé de esa palabra, y es que muchas veces si no trabajamos ese huerto y lo descuidamos, entonces nada de lo que Dios ha dicho de nosotros se va a manifestar. Así mismo es.